hoy día nuevamente sienten en carne propia la prepotencia, la represión, el racismo que actúan los terratenientes, las empresas, junto con el gobierno nacional, la policía y el ejército de este país. A estas horas hemos contabilizado 11 desalojos durante el día martes para acá, en donde estamos hablando ya de un compañero fallecido, Antonio Bertac, y de decenas de heridos. El día de ayer aún estábamos tratando a nuestros heridos y un niño casi menor de 2 años con quemaduras de 3er grado en el brazo derecho, de una situación complicada de hambre que viven nuestros hermanos. Como ya se ha dicho aquí, cientos de hectáreas de maíz destruido por tractores, y también hay que decir y denunciar esto, que los terratenientes están ofreciendo los cultivos, la vivienda como botín de guerra a otra gente de otras comunidades. Les están diciendo: vayan ustedes, desalojen, tomen ahí la milpa, el frijol, incluso hay posibilidades que se den más violaciones a los derechos humanos, pero en específico a mujeres, que nos preocupa bastante porque esa es la característica de estos terratenientes: provocar a otras comunidades y ofrecerles los bienes de la gente como botín de guerra para que la gente se movilice y destruya los cultivos. Este es un hecho tan ridículo, repugnante, podríamos decir, de parte de los terratenientes, de Carlos Whitman y el hijo Walter Whitman, quienes son los que están dirigiendo con sus vehículos y están al frente de las tropas del ejército, de la policía, con plena obediencia del Ministerio Público y una Procuraduría de Derechos Humanos casi totalmente muerta. Están como estatuas ahí, también en este caso Cofrede, ni siquiera son actores, son estatuas que llegan y no se mueven para ningún lado. En ese sentido no van a documentar nada sobre la situación de violación de derechos humanos que se da en el Polo Chico. En ese sentido, ante esa declaración del presidente Álvaro Colón, también queremos decirles que la información que nos ha llegado es que Carlos Whitman e hijo hablaron con Álvaro Colón, hablaron con Sandra Torres para ofrecerles, no sabemos, pero puede ser dinero para la campaña, con tal de desalojar todas las comunidades. Hay una aceptación, una aprobación del gobierno actual, y lo que tememos, hermanos y hermanas, es que, bueno, el día de ayer 1500 elementos se dirigían también al área Ixil para comenzar los desalojos, lo cual tememos que también se monte un operativo en el área Ixil y también la zona reina del país. O sea, no podemos descansar los fines de semana ni dormir tranquilos mientras la represión en baja intensidad, pero que puede subir su intensidad, está en pleno proceso en este momento en nuestro país. Es así que también hemos hecho la denuncia ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al relator de pueblos indígenas, a la Vía Campesina, a Amnistía Internacional, para que tomen carta en el asunto, ya que vemos una escalada de violación de derechos de pueblos indígenas, de derechos humanos en el país, con plena impunidad. Este Estado nuevamente jugando su papel de ser el Estado administrador de los terratenientes, de este Estado donde la policía y el ejército son los primeros guardianes de la propiedad privada y no de la vida de los seres humanos, como lo mencionara el día de ayer la directora ejecutiva de Cámara del Agro, que todo está en ley, lo que se está haciendo es base a la ley. Y entonces le preguntábamos, ¿cumplir la ley significa matar gente?
alimentación, medicamentos, alguna ropa para los niños y niñas en el Polochek y prepararnos para otras batallas en otras regiones como puede ser el área Ishil, la zona reina del país. Muchas gracias y felicitaciones a todos ustedes. Represivas, y óiganse bien, no solo el ejército y la policía, también guardia privada, la permanente persecución también de parte del Ministerio Público que nos estuvo acechando con cámaras, fotos, etcétera, y, por qué no decirlo también, por grupos de ovejas que se mantenían en el área en bicicletas, como lo hacen aquí también en la ciudad capital. Estamos hablando de un operativo montado, de una guerra de pequeña intensidad contra comunidades campesinas quechíes que lo que hacen es reivindicar la tierra. Hay que recordar, nuestros hermanos quechíes de la ruta del Polochek son sobrevivientes de la masacre del 29 de mayo del 79, son hijos, son nietos que hoy día nuevamente sienten en carne propia la prepotencia, la represión, el racismo que actúan los terratenientes, las empresas, junto con el gobierno nacional, la policía y el ejército de este país. A estas horas hemos contabilizado 11 desalojos durante el día martes para acá, en donde estamos hablando ya de un compañero fallecido, Antonio Bert Ack, y de decenas de heridos. El día de ayer aún estábamos tratando a nuestros heridos y un niño casi menor de 2 años con quemaduras de 3er grado en el brazo derecho, y una situación complicada de hambre que viven nuestros hermanos. Como ya se ha dicho aquí, cientos de hectáreas de maíz destruido por tractores, y también hay que decir y denunciar esto, que los terratenientes están ofreciendo los cultivos, la vivienda como botín de guerra a otra gente de otras comunidades. Les están diciendo, vayan ustedes, desalojen, tomen ahí la milpa, el frijol, incluso hay posibilidades que se den más violaciones a los derechos humanos, pero en específico a mujeres, que nos preocupa bastante porque esa es la característica de estos terratenientes, provocar a otras comunidades y ofrecerles los bienes de la gente como botín de guerra para que la gente se movilice y destruya los cultivos. Este es un hecho tan ridículo, repugnante, podríamos decir, de parte de los terratenientes, de Carlos Whitman y el hijo Walter Whitman, quienes son los que están dirigiendo con sus vehículos y están al frente de las tropas del ejército, de la policía, con plena obediencia del Ministerio Público y una Procuraduría de Derechos Humanos casi totalmente muerta. Están como estatuas ahí, también en este caso Coprede, ni siquiera son actores, son estatuas que llegan y no se mueven para ningún lado. En ese sentido no van a documentar nada sobre la situación de violación de derechos humanos que se da en el Polochek. En ese sentido, ante esa declaración del presidente Álvaro Colón, también queremos decirles que la información que nos ha llegado es que Carlos Whitman e hijo hablaron con Álvaro Colón, hablaron con Sandra Torres para ofrecerles, no sabemos, pero puede ser dinero para la campaña, con tal de desalojar todas las comunidades. Hay una aceptación, una aprobación del gobierno actual, y lo que tememos, hermanos y hermanas, es que, bueno, el día de ayer 1500 elementos se dirigían también al área Ishil para comenzar los desalojos, lo cual tememos que también se monte un operativo en el área Ishil y también la zona reina del país. O sea, no podemos descansar los fines de semana ni dormir tranquilos mientras la represión en baja intensidad, pero que puede subir su intensidad, está en pleno proceso en este momento en nuestro país. Es así que también hemos hecho la denuncia ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a
pueblos indígenas a la vía campesina, a Amnistía Internacional, para que tomen carta en el asunto, ya que vemos una escalada de violación de derechos de pueblos indígenas, de derechos humanos en el país, con plena impunidad. Este Estado nuevamente jugando su papel de ser el Estado administrador de los terratenientes, de este Estado donde la policía y el ejército son los primeros guardianes de la propiedad privada y no de la vida de los seres humanos, como lo mencionara el día de ayer la directora ejecutiva de Cámara del Agro, que todo está en ley, lo que se está haciendo es base a la ley. Y entonces le preguntábamos, cumplir la ley significa matar gente, cumplir la ley significa destruir cultivos, viviendas y violar los derechos humanos. Si eso es lo que prefieren, entonces sabemos de qué tipo de personas con las que estamos tratando. Son gente racista, gente excluyente, gente opresora incluso de nuestros pueblos. Ese es el llamado, hermanos y hermanas, a seguir adelante en la lucha, porque ahora